variación directa? Bueno, la variación directa es cuando dos cantidades se relacionan, es decir, que cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una disminuye, la otra disminuye. Imaginemos que un vehículo va a una velocidad constante de 80 km/h. Podemos concluir que este vehículo a los 80 km gasta 1 hora, a los 160 km gasta 2 horas, a los 240 km gasta 3 horas. Pero también podemos concluir que cuando se aumenta la distancia, aumenta el tiempo. También podemos concluir que esto es una variación directa proporcional. 3. ¿Cuál es la fórmula de variación directa proporcional? Bueno, la fórmula de variación directa proporcional es y igual a k por x. Y significa variable dependiente, la k significa constante y la x significa variable independiente, porque puede tomar cualquier valor. Utilizando el ejemplo del vehículo, la y pasa a ser distancia, porque es un valor dependiente, porque depende del valor de la x. K, que es constante, pasa a ser los 80 km/h, y la x pasa a ser tiempo, porque se le puede dar cualquier valor. Y esto es una variación directa proporcional. ¿Qué es el relato de aventuras? Bueno, el relato de aventuras es una narración que está conformada por un grupo pequeño de personajes. También está conformada por temas de viajes, misterios y peligro. También es pura ficción. ¿Cuáles son los relatos de aventuras más conocidos? Bueno, los relatos más conocidos son Piratas del Caribe, El Principito, Los Tres Mosqueteros, La Vuelta al Mundo en 80 días, Don Quijote de la Mancha, y etc. ¿Cuáles son los elementos del relato de aventuras? Bueno, los elementos del relato de aventuras es narrador, personajes, acción, tiempo, espacio y nivel de realidad. Bueno, ¿cuáles son las características del relato de aventuras? Bueno, las características del relato de aventuras son pasan muchos sucesos. El protagonista siempre se va a enfrentar al antagonista. En el relato de aventuras también aparece el género policíaco, el género de ciencia ficción, también el relato de fantástico e incluso en novelas. El tema que les vengo a hablar hoy es acerca de los nutrientes, fuente y energía y materia de la célula. ¿Qué significan los nutrientes? Los nutrientes son sustancias del exterior que utilizan las células como energía para que su funcionamiento se cumpla. ¿Cuáles son los tipos de nutrientes? Los tipos de nutrientes son los glúcidos, más conocidos como los panes, las harinas, las proteínas, más conocidas como los huevos, los lípidos, conocidos como la mantequilla, las vitaminas, conocidos como los vegetales, los minerales, como el calcio, y fundamentalmente el agua. ¿Cuáles son los nutrientes que aportan energía a la célula? Los carbohidratos. O sea, unos ejemplos de los carbohidratos: los panes y el arroz, las grasas, el aguacate, y las proteínas, la leche. ¿Qué es el estudio del paisaje? Bueno, el estudio del paisaje es el estudio de un determinado lugar o un terreno. También se puede encontrar de otra forma, que es el paisaje natural. ¿Cuáles son los elementos del estudio del paisaje? Los elementos del estudio del paisaje son agua, área, relieve, clima, suelo, minerales, flora y fauna, y etcétera. Esos son los fundamentales. ¿Cuáles son los paisajes naturales? Bueno, los paisajes naturales, como ya habíamos dicho antes, son el estudio del paisaje. Son rurales, urbanos, selváticos, sabana, tundra y desértico.